jóvenes tienen información sobre el examen del día viernes. ¿Les están pasando a los grupos? No, Liz, solo sabemos que es el día viernes y supongo que es a la misma hora, ¿no? Que nos tocaba a todos. Pero les van a volver a enviar información, ¿no? Mm, no nos mandaron, solo nos mandaron ese informe, ¿no? Que se había cancelado por tal motivo y van a dar de nuevo, nada más. Mm, preguntaré a la licenciada qué es lo que va a pasar. La pregunta, ¿cómo va a salir? Eh, Y más enseguida, jóvenes, les enviaré al grupo, ya, a ver cualquier comunicado que me diga la licenciada Fátima, para que ustedes tengan conocimiento. ¿Está bien? Vamos a continuar con el tema. Voy a compartir pantalla, el nuevo tema, que sería el tema 10. ¿Está bien?
Sí, está bien. Ya. El tema 10 nos indica el pronombre, ¿no? La definición. Se define al pronombre como la clase de palabras que sustituyen al nombre propio o sustantivo común y puede realizar funciones en el sintagma nominal o en el sintagma verbal. Ya tenemos 55 participantes. ¿Se está llegando a entender, jóvenes, qué es el pronombre? Sí. ¿Qué ya hace el pronombre para ustedes? A ver, así de clarito. Lo que reemplaza el nombre. ¿Están seguros? Sí. ¿Están seguros, jóvenes? Sí. Esta es la definición, ¿no? Pero el pronombre también el pronombre de personas, números o géneros, ¿no? Tenemos el pronombre de personas, números y géneros. Es una palabra variable con cambios que admite diferentes cambios, ¿no? Jóvenes, creo que no tienen ganas de pasar clases, ¿no? No los veo animados. Continuando con la segunda diapositiva. La morfología del pronombre. Según su morfología, es decir, por su estructura, se lo considera como una palabra variable, porque la mayor parte de ellos aceptan modificaciones de género y o número. Por ejemplo, él, ella, mío, mía, ellos, ellas. Está estructurado por un lexema, un morfema de género, masculino o femenino, y un morfema de número, singular o plural. Sin embargo, hay algunos que no aceptan modificaciones al interior de su estructura. Por ejemplo, yo, tú, ustedes, me, se, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito como ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos pronombre, lexema, morfema de género y morfema de número, ¿no? Tenemos aquí, ¿quién me puede leer lo que dice aquí? Ella. ¿Cómo se leería aquí? Él. Ahí, ¿no? Y el morfema de género llega a ser Ah. A, ¿no? Ahora en este segundo ejemplo tenemos ya morfema de número. ¿Quién me puede leer? Aquellas. Ya, Ok. aquel, ¿no? Su Sí. morfema de género, Ah, el morfema de número.
Sí. Ah, ¿Eh? ¿Está claro, no, jóvenes? sí, teacher. Funciones del pronombre. La función principal del pronombre es la de sustituir el nombre o de hacer referencia a él de esta forma. Ayuda a no repetir varias veces un sustantivo dentro del núcleo utilizando otros términos tales como, por ejemplo, tenemos el, ese, Aquel. aquel, ¿no? Ahí nos está indicando que, ¿qué nos indica ahí? Que podemos sustituir, ¿no? Tanto el sujeto o sustantivo, ¿no? Sí. Significado del pronombre. Se llama pronombre a una clase de palabras no descriptiva, vale decir que no explican carácter alguno de lo que designan, cuya designación no es fija, sino que depende del contexto, de la totalidad del discurso en el que aparece, ¿no? ¿Qué llegaría a ser? ¿Cómo podemos identificar aquí? ¿Cómo podemos dar este concepto? Como. Aquí se puede hacer una oración. Dice, él no sabe, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De, de una segunda persona. Correcto. Sí. Si decimos el perro, Otro perro. estamos identificando a un animal, ¿no? Sí. Si decimos el zapato, El zapato de otra Un persona. objeto. ¿cómo que va a ser el zapato persona? De un objeto. Un objeto. Un objeto. Un objeto o cosa, ¿no? Una cosa. ¿Ya? ¿Están tomando nota, no, jóvenes? Porque puede ser pregunta de examen. Aquí tenemos la clasificación de los pronombres. Se clasifican en personales, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos, posesivos, relativos, reflexivos y recíprocos. Ya esto ya lo hemos visto, ¿no? En el tema anterior. ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, teacher. Sinceramente no. Es que no están atendiendo ustedes las clases. Si revisan un ratito su texto que ustedes tienen, van a poder identificar. Estamos repitiendo casi con algunos conceptos el tema 9 con el 10. ¿Ya? Tenemos aquí los pronombres personales, ¿no? Designan a las tres personas gramaticales. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Los pronombres personales realizan siempre la función de núcleo del sistema nominal como un sustantivo, así pues desempeña la función del sujeto o complemento del verbo. Los pronombres personales designan a los seres u objetos relacionados con las personas gramaticales. Aquí hay un cuadrito. Tenemos el cuadrito aquí. Las personas gramaticales, que estaría en primer lugar, primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿no? Aquí en singular
La primera persona sería yo. Y en plural sería nosotros, ¿no? La segunda persona sería tú. Y en plural sería vosotros, ¿no? También tenemos el ejemplo de singular en la segunda persona, usted. En plural tenemos ustedes, ¿no? Aquí, personas gramaticales en la tercera, tenemos él en singular, en plural ellos, ¿no? Como también tenemos ella en singular y ellas en plural, ¿sí? ¿Se deja entender, jóvenes? Sí, dice. Sí, Esto llevaron en colegio ustedes, ¿no? hace una década. Ya. El sustantivo que ejerce la función de complemento preposicional puede ser sustituido por un pronombre personal, ¿no? Entre paréntesis, mi, ti, él, ella, usted, nosotros, vosotras, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, ¿no? Esto sería el sustantivo que ejerce la función del complemento preposicional, jóvenes, ¿no? Pronombre demostrativo, como lo dice el título. Sustituye a una persona u objeto que se encuentra a determinar distancia de las personas gramaticales. Aquí tenemos distancia, los ejemplos, masculino, femenino y neutro, ¿no? Aquí en distancia tenemos cerca del hablante, ¿no? En masculino, este, estos, en femenino, esta, estas, y en neutro sería esto, ¿no? ¿Quién me lee el segundo ejercicio, jóvenes? No muy cerca del hablante. Masculino sería ese, esos, femenino, femenina, esa, esos y neutro eso. Correcto. ¿Quién el segundo? El tercero, segundo, tercero. ¿Quién me puede leer el último ejercicio? Lejos del hablante, masculino aquel, aquellos, femenino aquella, aquellas y Neutro, aquello. ellos, ¿no? Continuando con el tema, los pronombres neutros, estos, esos, aquellos, se usan para expresar ideas, situaciones o acciones con carácter general o abstracto. Por ejemplo, aquí tenemos los caracteres abstractos, ¿no? Este es un carácter abstracto. Esto es muy interesante. Eso es imposible. ¿Qué es aquello? Estamos llegando a identificar los caracteres general abstracto, ¿no? Nos dice en esta regla que tenemos, ¿no? Los pronombres indefinidos expresan cantidades imprecisas. Sustituyen a los sustantivos, expresan cantidades inexactas, vagas e imprecisas, al igual que el sustantivo al que sustituye varían en género y número, ¿no?
Aquí tenemos los ejemplos afirmativo y negativo, ¿no? Donde dice alguno, algunos, ¿no? Negativo, ninguno, ninguno. Y así tenemos sucesivamente los otros ejemplos, ¿no? Ahí se están sustituyendo nombres de personas o cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos vendrán mañana. Se refiere a personas, ¿no? No vendrán ninguno mañana. También nos estamos refiriendo a personas. El tercer ejemplo tenemos, puse algunas sobre la mesa. Se refiere a objeto, ¿no? Se refiere al objeto. No puse ningún sobre la mesa. Llegaría a ser aquí la cosa o el objeto, ¿no? Jóvenes. Pronombres numerales expresan cantidades exactas. Los pronombres numerales indican cantidades exactas. 4, 5, 6. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, medio, tercio, cuarto, doble, triple, ambos, ambas, significa dos, ¿no? Ambas, ambos significa dos. Aquí tenemos otro ejemplo. Obtuve 5, una roja y 4 blancas, ¿no? ¿Qué nos indica en esta oración? Jóvenes, ¿quién me puede indicar? Pronombres numerales. Otro alumno. Pronombres numerales. Correcto. Aquí, continuando en el segundo, ambos llegaron a la vez. Nos está dando a entender que los dos, ¿no? Ambos llegaron a la vez. Sería dos personas, ¿no? Trabaje el doble. La otra oración. Compré un cuarto de libra, ¿no? ¿Está entendible, no? Jóvenes, los pronombres. Sí. Se Sí. estarán a entender porque en el tema Sí. 9 lo estamos repitiendo aquí, ¿no? Con la única diferencia que aquí tenemos más detalle, ¿no? Está más detallado, ¿no? Pronombres interrogativos. Preguntan por un sustantivo. Son pronombres interrogativos las palabras que preguntan en forma directa o indirecta por un sustantivo que no se menciona. Siempre se acentúa ortográficamente los principales son. Por ejemplo, qué, cuál, cuáles, quién, cuánto, cuántos, cuántas. Ejemplo. Aquí ya tenemos con una oración, ¿no? ¿Cuántos vinieron hoy a clase? ¿Quién tocó la puerta? La siguiente oración nos dice, no sé qué sucedió. Obsérvese que cuando la pregunta es indirecta no suele llevar signos de interrogación. El pronombre interrogativo, sin embargo, reitera el acento, ¿no? Continuando con el otro pronombre exclamativo, expresan admiración o algún sentimiento fuerte.
Son las mismas palabras que usan para los pronombres interrogativos. Cuando preguntan por un sustantivo que no se menciona y no son exclamativos. Cuando expresan un sentimiento o emoción fuerte. Dolo, duda, asombro, alegría, incredulidad, etc. Siempre llevan acentos ortográficos y las oraciones en que aparecen deben llevar signos de admiración. Por ejemplo, tenemos aquí nombres interrogativos, pronombres interrogativos y pronombres exclamativos, ¿no? En interrogativo decimos, ¿cuánto leíste? Exclamativo, ¿cuántos sufren en el mundo? ¿No? Continuando con el tema, tenemos aquí otro pronombre posesivo, ¿no? Nos indica, establecen una relación de posesión o de pertenencia. Los posesivos son palabras que indican posesión o pertenencia a la vez que sustituyen al objeto o cosa poseída. Tenemos aquí en el cuadrito explicación singular y plural, ¿no? Si el poseedor es la persona que habla, entonces en singular sería el, mío, la mía. Y en plural serían los, mío, las mías, ¿no? A ver, ¿quién me puede leer el segundo ejercicio, por ejemplo? Jóvenes. Si el poseedor es la persona con quien se habla, en singular sería el tuyo, la tuya, el suyo, la suya. En plural, los tuyos, las tuyas, los suyos, las suyas. Correcto. Aquí tenemos varios poseedores, ¿no? En explicación, varios poseedores. El nuestro, la nuestra, en singular. En plural, los nuestros, las nuestras, ¿no? En español dice, el número singular o plural, ano o masculino del pronombre posesivo no depende de la persona que habla el poseedor, sino del objeto poseído, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la casa. La casa sería el objeto poseído femenino singular, porque indica la casa, ¿no? Y aquí tenemos de Juan, es moderna. Ese sería poseedor masculino singular. Aquí hay otro ejemplo que tenemos, la tuya es moderna. Pronombre posesivo femenino singular, ¿no? Pronombre relativo. Nos indica su concepto, su definición, como ustedes quieran llamarlo, pero esto nos está definiendo cuáles son los pronombres relativos. Sustituye a un sustantivo mencionado con anterioridad en la oración. Sirven de nexo para formar oraciones compuestas. Estos nombres suelen encontrarse en oraciones de estructuras complejas. Sustituyen a un nombre ya que ha sido mencionado con anterioridad y que llamamos antecedente, a la vez que sirven de nexo de la palabra de enlace entre las de diversas partes o preposiciones de la oración compuesta. ¿Sí? Los principales son que, el, que, lo que, los que, las que, el cual, la cual, los cuales,
las cuales, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, quién, quiénes. Pueden aparecer con antecedentes o si no, el ejemplo. Aquí tenemos ejemplos que nos indican, ¿no? El libro que compré es muy interesante. Ya nos está indicando que aquí el pronombre relativo, ¿no? Esa es la chica con quien fui a la fiesta. ¿Estamos identificando, jóvenes? Es pregunta de examen, ¿no? Es el libro del cual te hablé, dice, ¿no? Aquí tenemos otra oración como indica. Quien termine antes de las 4 podrá salir 5 minutos, ¿no? Los pronombres reflexivos son aquellos que pueden funcionar como sujeto en muchos casos cuando se utilizan. Se pueden estar hablando de dos o más sujetos, quienes realizan al mismo tiempo la acción. Estos pronombres acompañan un verbo reflexivo, el cual indica que la acción se realiza para uno mismo y son, por ejemplo, me, te, se, nos, os, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo ya conjugando. Yo me estoy peinando para salir, ¿no? Él se compró un carro nuevo. Mi familia y yo nos vamos para la finca todos los fines de semana. Tú te atreviste de decirlo. Juan y Sara os llamaron al mismo tiempo, ¿no? Y con este pronombre recíproco, jóvenes, terminamos el tema 10, ¿no? Solo funcionan como complemento del verbo, expresan la reciprocidad de dos o más personas que realizan la acción dentro de una oración y solo presentan formas plurales bajo las formas nos, os, se, ejemplo, ¿no? Aquí tenemos claros ejemplos. Él y ella se miraron, dice, ¿no? Tú y yo nos hablamos. Tú y ella os amáis. Nos escribimos, ¿no? Esos son los ejemplos que tenemos. Y tenemos ejercicio en el texto para que ustedes puedan desarrollar y tener un poco más de conocimiento, jóvenes. ¿Sí? Con esto terminamos el tema 10. ¿Qué les pareció este tema, jóvenes? Interesante. Interesante. ¿Sí? Esta segunda parte que estamos avanzando, el tema 9, tema 10 para adelante, sería su parcial para el segundo, para el segundo parcial. Así que les recomiendo, jóvenes, que vayan tomando nota, que vayan apuntando lenguajes bien amplios y interesantes, ¿no? Bueno, jóvenes, sin más que decirles, un gusto compartir y trabajar con ustedes. Nos vemos mañana en el mismo horario. Bueno. Solo Hasta luego, jóvenes. Dicen. Hasta luego, Lili. Hasta luego. Lisa. Hasta luego.